Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con gorritos de Santa, barbas crecidas, un ponche en la mano y diciendo jo, 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 están aquí, querido público, nuestros colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así es, ávidos, por supuesto, de hablar de la Navidad. Nada de que espíritus grises aquí, yo veo puras sonrisas. Nada de esto, conocen, querido público, la imagen del Grinch, en cuanto a una representación de la amargura en tiempos navideños. Entonces, nada de eso, todo lo contrario. Si vieran, querido público, como todos los colegas del centro de investigación están, así como lo acabo de decir, con su gorrito de Santa y con un ponche en la mano, muy sonrientes y ávidos, por supuesto, a armar esta conversación al respecto de la Navidad. Así es, querido público, como lo escucharon ayer en la convocatoria de la doctora Heiser, hablemos de Navidad. Esta semana que es, como también ayer ya nos ponía al tanto la doctora, esta es la última semana del trabajo en vivo, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Después de ello, concluimos el año y empezamos el 2022 en sus primeros días con retransmisiones en algunas de nuestras emisiones anteriores a lo largo del año. Y estaremos de vuelta acá en vivo en el 2022, como ayer lo decía la doctora, después de Reyes. Ya cuando hayamos todos abierto nuestros regalos, hayamos visto qué nos trajeron los Reyes Magos y estemos mostrándonos unos a otros, presumiéndonos nuestros regalos, a ver quién tiene los mejores juguetes. Estaremos de regreso entonces en el 2022. En tanto, sean bienvenidos, querido público. Armemos ya esta conversación en los últimos días que tendremos en vivo de híjole, pues movido, muy interesante, intenso, alegre también y con algunas vicisitudes, por supuesto que también, 2021. Aboquémonos pues a hacer pues una muy digna celebración del fin de este año, dándole simultáneamente la bienvenida al que sigue. Y para ello, querido público, saben ustedes que es muy importante su participación, que nos hagan llegar sus comentarios, su sentir, por supuesto, de lo que hemos venido trabajando y también habremos de conversar en esta semana, en estos días. Sean pues bienvenidos y como bienvenidos mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como saben, hoy siendo martes es el espacio de palabra de hombre y de los hombres, los colegas de aquí del Centro de Investigación, como les decía, ya muy navideños, puestísimos para la Navidad. Puestísimo desde Pachuca la Bella Airosa está nuestro querido colega Einar Hernández. Yo creo que las personas que nos escuchan sí nos imaginan con gorrito, con barba. No, nada de eso. Yo, ni barba, me salen algunos, vellos así esporádicos. El gorrito me vendría bien para mi pelona, que en las mañanas me da frío. Ese sí creo que me vendría bien. Pero sí, con toda el ánimo, la disposición. Realmente yo ayer que me enteraba del tema decía, bueno, ¿qué voy a decir de la Navidad, no? Este, Evidentemente hay la parte de la experiencia, la parte vivencial de lo que uno ha vivido, ha transcurrido, ha transitado. Eso ahorita iré comentando algunas cosas que para mí sí tuve, digamos, principalmente una infancia en donde las Navidades eran reuniones muy grandes, sobre todo por el lado de la familia de mi madre, ¿no? De estas reuniones propias de los pueblos mexicanos en donde se reunía toda la familia en la casa de alguien, en este caso principalmente eran los abuelos maternos, y pues eran realmente regocijos, fiestas.
Pero por otro lado, también cuando la doctora habla de este aspecto de que también puede representar para algunos un espacio de vacío, bueno, eso me tocó en el sentido de que ahora por una decisión eh, subjetiva, por una decisión que yo tomé con respecto a mi familia, pues yo ahora estoy para esta Navidad en esa en ese lugar de un vacío, pero sí he de decir que no es un vacío en el sentido del odio o de no querer ver a ciertas personas, no, más bien es un vacío por el lado de una decisión que tomé y que lo hice con toda la conciencia, con todo el trabajo que sí me ha dado el análisis y que es un vacío en el sentido de espero que me lleve a otras posibilidades. Bueno, como un inicio podría decir brevemente esto y pues aquí estamos. Muy bien, querido Einar, bienvenido. Bienvenido, por supuesto. También, sí, a él sí, querido público, hay que decirlo, veo de rojo, color navideño. Solo sí le falta el gorrito, pero ya aquí está nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez. Hola, colegas, buena tarde también a todos los que escuchas. Sí, de rojo también, pues ya vivenciando este ánimo, ¿no? Por recibir. A mí sí, sí me gusta, digamos, el mes, primero porque también es el mes de mi cumpleaños, debo adelantarlo, ¿no? Entonces también lo vivo Ah, de una manera particular, aunque como es el día 25 también han sido cumpleaños, pues, bastante pues claroscuros, ¿no? Debo decirlo así. Ya toda la familia, ahora que lo comenta el colega Einar, pues también han sido reuniones, bueno, ya hace algunos años que no es así, pero mi infancia sí, yo la vivía con mi familia, bueno, con la familia por parte de mi madre. Entonces eran reuniones, sí, muy grandes con mis primos, con los tíos. Y es muy interesante también, digamos, recordar esto porque justamente, bueno, antes de entrar al aire, pues con todos los colegas estábamos platicando, bueno, qué trabajaron, qué vamos a decir con respecto a la Navidad. Y me recordaba justo mucho también al silencio, ¿no? De los hombres en las familias. Yo recuerdo, pues bueno, por parte de las mujeres se organizaban para comenzar a platicar entre sí, digamos, pues la armonía de preparar la comida y tener todo listo para la cena. También estaba el momento en el que pues todas las mujeres se reunían para platicar, ¿no? Sobre los chismes, sobre todos los dimes y diretes que acontecen en las familias, todo lo que platicaban ayer también las colegas, los conflictos, todo lo que se suscita en las familias, digamos, eh, que sí, digamos, particularmente mexicanas, yo lo he visto como en cierto sector que es como muy cotidiano esas reuniones para también poder aterrizar muchas cosas que pues no se pueden tratar más que en esos espacios. Entonces sí, me lleva a recordar también como pues muchos hombres probablemente más bien están como en el compartir la copa, en el estar pues ahí platicando, pero no es nada parecido, digamos, el ánimo de las mujeres en estas fechas que lo que acontece con los hombres. Entonces, pues bueno, también nosotros se ve reflejado esas dificultades de vernoslas con estas fechas, pero bueno, con nosotros y en este grupo particularmente, pues sí, sí he notado que en todos, digamos, los eventos siempre hay un ánimo muy particular y, pues bueno, se refrenda en esta última semana que tenemos de trabajo en vivo para pues nuestros redes escuchas también. oiga, entonces, 25 de diciembre es su cumpleaños. Así es, 25 de diciembre. Y entonces, si no me equivoco, es usted ya Capricornio. Capricornio, así es. Ándele, muy bien. Ahora Ok. entiendo todo. Bueno, ya luego que nos diga el Que nos colega Misa, diga, sí, claro. qué es todo lo que ya entendió? Bueno, y ya lo escucharon a nuestro querido colega, al que en algún momento también lo bautizamos como el Señor de los Dulces, nuestro querido colega Misael Montes de Oca, que ya está aquí también, y créanlo o no, muy navideño también, con mucho ánimo para la conversación. Bienvenido. No sabe qué navideño. Pero sí, les comentaba antes de entrar al aire, bueno, para mí es
la Navidad, sobre todo recuerdos de la infancia, son recuerdos solemnes eh, por por mi, no sé cómo llamarlo, formación, por mi infancia en la iglesia protestante. Mi padre es, y fue, bueno, hasta hace unos años retirado ya, pastor evangélico, y pues bueno, hasta cierta edad fue experimentar toda la solemnidad em, de la celebración del nacimiento de Jesucristo y sobre todo lo recuerdo con mucho, sí, como mucha cercanía entre la comunidad, amor sobre todo, que es algo que sí he visto que se ha venido, o que se fue, perdón, como, no sé si, bueno, en parte separando, degradando esa celebración, esa apuesta por el amor en estas épocas y que recuerdo momentos muy solemnes de hablar sobre el significado de estas fechas y, pero también les comentaba que, pues bueno, así celebración como, digamos, en general se hace, no. Era más bien, sí, había una cercanía con la comunidad, se buscaba, que fuera más en el sentido del amor que en el sentido de, ¿cómo decirles? Una celebración como, únicamente concentrada en los regalos. No, 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 sino era el festejo de ese nacimiento que apostaba por el amor y se apostaba por digamos, el renovar el amor en los lazos con el otro, con los otros, y por supuesto, en este caso, bueno, en cuanto a la creencia, con Jesucristo, ¿no? Pero ya después, bueno, por las vicisitudes, de la historia de mi papá con la iglesia, pues fueron cambiando los lugares, los rituales, hasta que para mí ya no fue tan agradable como estos recuerdos de la infancia, pero sí recuerdos bellísimos de los cantos. No sé si alguna vez les llegó a tocar, colegas, el canto de la Noche de Paz, eh, iluminados los cantos con velas, ¿no? Realmente momentos muy bellos, muy lindos, que, bueno, ahorita que los evoco, sí son conmovedores, que no tienen nada que ver con lo que ahora yo veo que se celebra de la Navidad, ¿no? Creo que parte de, no lo sé, a lo mejor también es mi posición que ha cambiado en los años, pero creo que últimamente el lugar de la creencia ha sido, digamos, en su mayoría degradado, diría yo, ¿no? Ya no tiene el mismo peso, la celebración, me refiero al peso de la solemnidad, ¿no? De la apuesta por el amor, sino que más bien ya es como, pues, solamente celebrar, creo yo, ¿no? Lo que también comentaban ayer las colegas en relación a todo lo que podemos comer, todo Sobre lo todo, que... Misa, perdón, lo interrumpo, Sí, qué bueno que toca lo de la creencia, porque me parece importante resaltar este aspecto de la creencia. Ah, me parece que parte de lo que se ha degradado, perdido de la creencia, principalmente tiene que ver como con las nuevas ideologías. En principio, esto que corre mucho de creer que la creencia es una cuestión de la razón. Por lo tanto, ciertas creencias pues podrían ser irracionales, ¿no? No sé, creer en los santos reyes, como hace rato estaba diciendo Germán, ¿no? Conforme lo iba escuchando, bueno, y nos vamos a presentar después de los reyes y vamos a mostrar nuestros juguetes. Yo pensaba, bueno, sí, pero para eso habría que haberse portado bien todo el año. Y o no creer solo en los eso, reyes, ¿no? O creer en los exactamente. reyes, yo no creía en los reyes, imagínense. Bueno, ¡Qué y justamente estoy barbaridad! hablando desde mi vivencia, ¿no? Es decir, conforme iba escuchando a Germán, hacia eso voy a ir. Conforme iba escuchando a Germán, iba pensando justamente en lo que para mí fue la vivencia de los reyes. Y digo vivencia para ir justamente quitando esta idea de que la creencia sería una cuestión únicamente racional y que entonces hay que cambiar esas visiones racionales, ¿no? Irracionales, o en este caso. Bueno, pensaba, bueno, sí, pero
pueda uno enseñar los juguetes o mostrar los juguetes y a quienes trajeron mejor, habría que haberse portado mejor todo el año. Habría que portarse bien todo el año, ¿no? Porque si no, los reyes no podían llegar porque habían estado observando. Además, había que escribir la carta. Además, había que poner el zapato. Y todo esto que es parte de la creencia, pero que ayer nos mostraban muy bien la doctora Lozano y la doctora Heiser, cómo esto no es una cuestión meramente de un aspecto racional, sino de que justamente hace hábito, es decir, llega hasta el tejido social para crear hábitos, costumbres, tradiciones, y que eso está más allá de un aspecto racional. Lo menciono así porque si hay mucho desde hace, no podría decir cuántos años, si hay mucho esta ideología de que pues ciertas creencias hay que quitarlas porque en el ejemplo, insisto, de los Reyes Magos o de Santa Claus, que no es propiamente algo que esté como insertado en nuestra costumbre, pues eso, como no existe, como no son reales, como son los papás, bueno, pues hay que echarlo abajo, ¿no? Y les destruyen toda una posibilidad de fantasía, de creación, pues sí, de que el niño viva un aspecto mágico en eso. Y bueno, nada, concluyo, Germán. Y uno de los aspectos creo que se ha perdido de la tradición de la Navidad es, por ejemplo, las posadas. Yo crecí en provincia, es decir, me identifico con las costumbres de provincia, aunque yo nací en la Ciudad de México, pero yo crecí acá en Hidalgo, ¿no? En un pueblo. Y justamente a mí me tocó vivir toda la época bella de las posadas, en donde se hacía todo el recorrido en las calles de ir con los cantos, los villancicos, pedir posada, recibir, y bueno, era toda la fiesta que la piñata, el ponche, los aguinaldos, era una cosa viva. A eso me refiero con que quitemos esa idea de que creencia es un aspecto de la razón. Bueno, le doy la palabra, Germán. Y cuando lo escucho, Einar, me hace pensar en que lo que quería comentar es como algo que se ha vuelto pues ya signo de nuestra época, signo de nuestro tiempo, es como prácticamente cualquier aspecto de la condición humana es susceptible de ser metido en los valores de mercado, en los valores del mercado, del consumo, de lo que conocemos también como el marketing, porque lo que usted ahorita señala me hizo pensar justamente en que la creencia misma cobra un lugar y cobra un sentido a nivel masivo hoy en día, en tanto que se meta en los términos del mercado, en términos de valor. Entonces, si es susceptible de explotar mercadológicamente y económicamente, entonces sí tiene lugar la creencia, si no, no. Y eso es me parece que hacia allá va lo que, en relación a lo que usted dice, cómo se desvirtúa el concepto mismo, y no solo el concepto, sino la experiencia subjetiva. Porque lo que usted señala, que se me hace muy padre y me hizo también evocar, es la experiencia, la sensación subjetiva, la experiencia infantil en este caso, de lo que para uno significa hacer esa caminata en la colonia o en el barrio o en el pueblo pidiendo la posada, la emoción, por supuesto, de que le toque a uno la piñata, la expectativa de que pueda uno romperla, aventarse por la fruta, y la fruta, porque ya digo, ahora se llenan más fácil y cómodamente de los dulces, pero dulces de que uno compra en el súper, pero pues antes era los tejocotes y la caña de azúcar, la caña, a mí me encanta la caña, aventarse por unas cañas y todo eso que definitivamente alimenta la experiencia subjetiva de lo que podemos englobar en una creencia. A mí me parece sí, algo sumamente delicado, como todo eso es metido en los términos del mercado y siendo susceptible de una explotación económica. Y en ese sentido, la fiesta y uno mismo se vuelve elemento económico, elemento en términos de una economía. Entonces, pone mucho en cuestionamiento, como ayer, creo que, o sea, quiero retomar, como ayer lo señalaba la doctora Lozano, pone en cuestionamiento lo que entra en el orden de los discursos, que puede ser ahorita como lo planteo esto, el discurso económico y del mercado, eh, en una, en una, en una simultaneidad, ese orden de los discursos, con lo que la doctora Lozano señalaba,
como aquello de la experiencia subjetiva que no entra en los discursos, que no, que el discurso no atrapa. Y en ese sentido, esta es una época, me parece, privilegiada para señalar justamente y retomar esa cualidad única de la experiencia subjetiva en determinados momentos de nuestra vida y en determinados momentos de celebración. Así es, las religiones, en este caso, ¿no? La religión participa en la construcción de una subjetividad, ¿no? Digamos, da bueno, es que antes de continuar por esta línea de la subjetividad, lo que puntualizaba Einar en relación a la creencia, cómo está, bueno, es muy cercano al descubrimiento freudiano, y me refiero a que la eh, hipótesis, digamos, fundamental del inconsciente justamente fractura toda todo el paradigma de la razón y todos los que derivan, ¿no? Todas las ramificaciones en relación a la razón. eh, Freud irrumpe, ujú, como lo llamó, con este golpe narcisista, ¿no? Ujú. Y pues bueno, abre también la posibilidad que desde el psicoanálisis podamos hablar perdón, podamos hablar de el lugar que la creencia ocupa en la experiencia de los seres humanos, ¿no? Y que no necesariamente es lo que decía usted, Einar, que tiene que tener una lógica. Ujú. Ujú. Aunque bueno, las religiones por supuesto tienen pues, bueno, su propia lógica, pero no diría yo una lógica que va por el lado de la razón, sino por supuesto por el lado de la experiencia, e incluso experiencias indecibles, ¿no? Es decir, que vía la creencia se pueden llegar a las experiencias más profundas y experiencias que no pasan por la palabra, ¿no? Hace un momento Mm. cuando les decía, hacía el esfuerzo de recordar esos momentos solemnes, son más impresiones, ¿no? E Ujú. imágenes las que todavía tengo a la mano, que me cuesta trabajo pasar a la palabra porque justamente tienen que ver con el amor, ¿no? Y como ahora, eh, todo lo de la Navidad o la gran mayoría cae en el aspecto del mercado. Entonces, ay, ¿qué se va a andar hablando del amor, ¿no? Del amor, pero del mercado. Es decir, cuánto vale tu amor? ¿Qué va a representar tu amor para mí? Ujú. O cómo lo vas a representar, perdón, para mí, ¿no? Me refiero a lo que también señalaban ayer las colegas en cuanto a los regalos, ¿no? Es decir, cómo ahí se ve la representación, eh, o se pretende que que el amor se represente en algo, eh, no lo sé si llamarlo costoso, podemos pensar, ¿no? Y que se ha perdido también, o ya no se estila, lo que señalaba la doctora Silvia, de una tarjeta donde se pongan palabras, ¿no? Donde se exprese en palabras algo que yo te puedo dar a ti, ¿no? Porque es lo que me representas y que eso tiene también un valor. Ujú. Bueno, acompañado, por supuesto, la tarjeta de un regalo. No nada más la tarjeta, aunque lo puede ser, ¿no? Pero son aspectos que el mercado desplaza, y que pues la creencia queda desplazada, siendo que es tan valiosa, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, Sí, lo no, es lo que me transmite, y digamos, lo interrumpo porque es muy, sí, muy interesante, digamos, ver cómo también este desplazamiento, es decir, cómo se encubre en bueno, pues vamos a comprar una tarjeta ya hecha, porque lo que recalcaba la doctora el día de ayer era, bueno, sí, comprar la tarjeta, pero uno escribirla, o sea, tomarse tiempo de evocar los afectos que esa persona me puede representar y poderlos transmitir en esa subjetividad, no comprar las tarjetas ya elaboradas, en las que vaya un estándar de afectos en ese sentido, y que también sabemos, y lo que me parece muy interesante, lo que comentaba y lo que trajo también nuestra colega Sofía, era pues los intercambios, ¿no? Como también, y luego que pues Giselle de manera pues realmente muy, pues muy, pues muy, aguda, ¿no? Nos dice, bueno, es que también el regalo puede ser una manera de asestarle al otro pues un tiro, ¿no? Es decir, también hay de manera encubierta, ¿no? Creo que nos decía la doctora Heiser que le había abocado, ¿no? Como el mecanismo del chiste en cuanto a que puede encubrir, ¿no?
también un afecto de odio hacia el otro, pero es muy interesante cómo en estas fechas uno puede servirse tanto para la posibilidad de abrir un espacio amoroso para el otro, para poder eh, pues entablar lo que les comentaba al inicio, las discusiones entre las familias para poder resolverlas, ¿no? Resolver esas diferencias que se sostienen durante todo el año porque no hay posibilidad de una reunión, digamos, de estas magnitudes y que, bueno, se encuentran estos espacios para poder hacer un trámite, pues con las copas, con los humores, como tenga que ser, pero se daba esa posibilidad, ¿no? Entonces ahora, pues que ha cambiado también, digamos, en el sentido de vernoslas con un virus, ¿no? Como el COVID y lo agresivo que puede ser y lo que representa para el encuentro de los cuerpos, ¿no? Poderse ver para muchas familias que pues también lo he vivido así, muchas de las reuniones que tenemos en familia, pues bueno, ya no se hacen por el cuidado, digamos, de no llevar el contagio o no contagiarse con los familiares, entonces también esa pérdida, digamos, en la línea que lleva también nuestro colega Germán en cuanto a la vivencia, ¿no? A los afectos que están en juego y que pues bueno, también han sido modificados de alguna manera y dar cuenta, ¿no? También pues, de lo grave de aplazar, digamos, o de desplazar las tradiciones para transformarlas en una moneda de cambio, ¿no? Es decir, pues vemos todas las campañas de marketing, eh, pues ofreciendo pues que los equipos celulares, que las pantallas, que, bueno, obsequios, objetos, finalmente, ¿no? Para poder compensar de alguna manera, pues algo que va en la línea pues, de cubrir mediante el objeto, pues no vérselas con los afectos, ¿no? Y que eso me parece que también en mi experiencia, en mi vivencia, jamás hizo falta, al menos en mi familia, sino teníamos esos encuentros, esos momentos de pasarlos con los primos, con los tíos, de saber cómo estaban, de abrazarlos, de jugar con ellos, porque también, bueno, en mi familia se dan dinámicas de poner tablas, jugar rayuela, vernos con los juegos de mesa, esas cosas que ya difícilmente se ven en esos tiempos porque, bueno, los sobrinos ahora están con los celulares, con las tabletas, y ya no hablan, ya no nos platican cómo les va en sus vidas, qué proyectos tienen, qué hacen. Entonces, toda esa dinámica que era vida mediante las tradiciones y rescatar toda la parte religiosa como esto que estructura, ¿no? Y que ordena pues de una manera también pues muy bella, ¿no? A las familias y a los mexicanos pues también se han perdido un poco por todo este empuje, ¿no? Tan voraz del regalo para pues alejarnos del contacto con nosotros. Bueno, y del regalo, ahorita que lo dice Eduardo en esta línea, del regalo como consumo, Ujú. porque ayer lo que la doctora Heiser ya introducía es el regalo, digamos, psíquicamente hablando, desde el trabajo también freudiano, que es en la trascendencia de lo que el regalo es en tanto que se juega algo que, vaya, que algo mío, algo que quisiera para mí y que en eso también es que está, de alguna manera, la dificultad verdadera, cuando es verdadero, del regalar algo a alguien por todo lo que se juega de mí en el acto, primero en el acto y en algo que pueda representar justamente el acto. Pero sí, como usted lo decía, pues no, hoy o actualmente, pues es en la línea del consumo, en la línea del consumo y en la línea de lo que de alguna forma, pues ya también queda como lo que debe de ser. También por ello lo que usted ahorita también retomaba del decir ayer de nuestra colega Sofía, de esta lógica de los intercambios, que Sofía hacía la referencia y que con risa, con gracia para ella, de los fenómenos que se presentan con los intercambios en las oficinas, en el trabajo, pero igual en las familias. Y es una manera, pues sí, que hoy lo que se privilegia, pues es que, ay, seamos prácticos para no complicarnos, porque quién sabe qué vaya a querer el otro. Ya ves que fulanito es bien especial y nunca le gustan los regalos y ya nos metemos en esos vericuetos. Entonces, a ver, ya, un intercambio. Pongamos de cuánto el regalo, pues 300 pesos, 500 pesos. Ah, bueno. Y ayer Sofía decía en su ejemplo, donde se dice específicamente qué es lo que quiere, ya no hay lugar a la incertidumbre, a la sorpresa. O también yo me acordaba que si no, se dan, bueno, pon tres opciones
digamos, para que todavía haya, se supone que la sorpresa, tres opciones y ya aquel que va a dar el regalo, pues alguna de esas tres opciones va a decidir. Pero vaya, es la cancelación de el que se juegue uno, del que se jueguen los dos. Primero, el que se abra la posibilidad de de recibir un regalo, de que le regalen, y el otro también ahí jugándose en pues quebrarse, no la cabeza nada más, sino también la relación afectiva con el otro, de cómo voy a responder verdaderamente desde mis afectos en ese regalo hacia el otro. Sí, Aina. Y sobre todo lo que se cancela, me parece, es lo que nos mencionó Misa, de la creencia como experiencia subjetiva, en tanto que es una experiencia que no necesariamente pasa por la palabra, ¿no? Y que es justamente una situación vivencial y que ahí se cancela justamente ante estos intentos, ¿no? De control, de garantía, de las opciones, de, pues qué sé yo, todo lo que se pretende controlar con todos estos ejercicios y estas prácticas. Sobre todo lo que se cancela es eso, ¿no? Lo que no pasa por la palabra, me pareció muy bien eso que lo haya apreciado Misa, lo que no pasa por la palabra y que es de lo orden, de lo vivencial. Y que justamente eso es la creencia y que él también empujaba un poco más y decía, y toca algo muy íntimo. Él mencionó el amor, pero bueno, ahí podemos, ¿qué más toca de eso íntimo? ¿No? Pensaba yo, me hizo pensar más bien en justamente todo este aspecto de la ilusión, por ejemplo, en el caso del regalo, de no tanto de, pues, te doy tres opciones para que de alguna manera se conserve la sorpresa, ¿no? Que es lo que usted estaba señalando. Ay, bueno, pues para que no perdamos que sea una sorpresa, pues te doy tres opciones, ¿no? Bueno, pero sé que queda encuadrado en alguno de esos tres. Y verdaderamente la vivencia ahí ya no es del orden de la sorpresa, de que me pueda gustar o que pueda decir, ¿qué es esto, no? Bueno, pero es justamente lo que se va a perder, aquello que no pasa por la palabra y que va a dejar, sí, eso sí, una cuestión de huella, de experiencia. Y bueno, pues eso puede despertar desde los odios y todos los aspectos, ¿no? Pero que justamente eso es lo vivo del sujeto. Sí, lo vivo y también usted me lleva a pensar, digamos, a esa situación de lo infantil, de las vivencias en cuanto uno espera, no sé, en el Día de Reyes, por ejemplo, un regalo, ¿no? Uno hace su cartita y pone, bueno, yo quiero, si es que me porté bien y si no, pues bueno, uno ya sabe también, ¿no? A lo que se atiene, pero probablemente siempre está esa ilusión de hacer una lista, ¿no? Entonces, digamos, esa situación infantil que uno está en esa espera, en esa incertidumbre de que lleguen o de que no lo hagan, ¿no? Es decir, uno sabe que está esa posibilidad de que no lleguen esos regalos y habrá un sustituto, habrá otro que pueda ser, digamos, también recibido, pero creo que ahí también el niño está en esa doble posibilidad, ¿no? De hacer de esa experiencia de no haber recibido el objeto y el juguete que él desea, con el que sí le llegó, digamos, sostener una felicidad de igual manera o hacer el berrinche, ¿no? Decir, ah, no, y no es lo que yo pedí, no quiero nada, ¿no? Entonces, digamos, esas situaciones infantiles en las que uno se puede llevar, digamos, en esa vivencia, como ustedes dicen que es muy, muy importante, el permitir digamos, pues que exista la ilusión, una ilusión en el, inclusive verse o vérselas con un regalo que tal vez no era de todo el agrado, pero saber que hay un otro jugado, y que a uno lo piensa, que a uno pues existe en ese sentido, ¿no? Eh, Y lo dice, perdón, Néstor, lo dice muy bien, es decir, ¿qué es lo que da la ilusión, en este caso en los niños, ¿no? Sabemos todos, de alguna manera lo vivimos, que los reyes nunca traían lo que uno pedía. Pero lo bello justamente de tener una esperanza o de crear una ilusión, de hacer pues todo este ritual de la carta, era que pudiendo no haber obtenido lo que yo había podido, había una felicidad, había una alegría con lo que sí había ahí. Bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y yo no recuerdo haber escuchado que, pues, porque la mayoría, pues, después de adultos contábamos estas cosas, ¿no? Los reyes nunca traían lo que uno pedía. Pero en esos relatos o en las vivencias, yo no, por lo menos yo no lo recuerdo que hubiera una amargura o un capricho, una infelicidad, porque sí, justamente la ilusión lo que posibilitaba era hacer de lo que sí me trajo,
un divertimento, una alegría, una esperanza, de si pensó en mí, si se acordó de mí, me trajeron esto, y había pues ahí toda una posibilidad. Sí, yo se los comenté de esa manera porque yo sí lo he notado, yo sí lo he visto inclusive con uno de mis sobrinos, que es así, ¿no? La niña del berrinche de, ay, no, yo pedí tal carrito, tal cosa, y como no es ese, es algo similar, pero no es el modelo, entonces pues, hasta avientan los regalos, o sea, y no solamente mis sobrinos, digo, con algunas personas he dado cuenta de ese tipo de manifestaciones y que pues bueno, tal vez para otras generaciones pues no era el registro, ¿no? Sino pues con lo que me regalaron, pues inclusive pues en la salida, porque es así rapidísimo, ¿no? Ya vi que me regalaron, bueno, pues a compartirlo con los vecinos, con los amiguitos, ¿no? Y esa era, digamos, una dinámica que si bien aún existe, por supuesto no es que haya cambiado tanto, pero digamos la cuestión del marketing pues, lo difícil, ¿no? Que ya no, que esa ilusión me parece que ya está reducida a una cuestión de estatus, algo más en la línea de lo imaginario, que pues realmente pues no pues nos quita, creo que esa posibilidad de con lo real que lo que nos acontece de no recibir lo que uno desea, digamos, esa realidad que se nos impone de esa manera, poder transformarla en un acontecimiento de felicidad, ¿no? Y no quedarse con ese berrinche, con esa bueno, con esa dinámica de narcisista de, pues no, hacer pues no soltar, ¿no? El, Lo que pasa es que muchos niños de ahora están ya formados en que, por todo lo que venimos hablando en el contexto cultural de ahora, están formados en que es susceptible de materializar su deseo. Es susceptible de que aquello que puede ser objeto de deseo para ellos, sea lo que sea, desde el juguete, el teléfono, lo que sea, vaya, que el objeto puede materializar algo que va en la línea de su deseo, en la línea del deseo. Y que a mí me parece, y lo hemos hablado, pues no solo ahorita, sobre texto de la Navidad y los regalos, sino en otros programas, lo hemos hablado como pues un aspecto centralmente delicado de la dinámica hoy en día en la cultura, en cuanto a omitir de esa manera la experiencia de falta en los seres humanos. Y que en ese sentido, pues es de parte nuestra señalar lo fundamental que ahí se juega, porque es cancelar entonces el que el niño viéndose con que, como ahorita lo decían, con que el regalo que trajeron los reyes no es y no sería nunca el anhelado, es cancelar el que a partir de ahí sea capaz de crear, quién sabe qué, pero de crear. Entonces, eso se cancela por la materialización del objeto. No, la materialización de algo que va en la línea del deseo en un objeto y creer, volvemos a la creencia, y creer ahora por estos valores que eso es posible y así es posible. Bueno, y ahorita que los escuchaba, colegas, les decía al inicio que yo no tengo esa experiencia, por ejemplo. No tuve la experiencia de la espera, porque eso es bellísimo, siempre se me hizo muy lindo. La espera de como que lleguen los reyes, ¿no? Ajá. Y que dependiendo del comportamiento, entonces, digamos, accedían o no a cumplir la carta. Eh, a mí no se me formó de esa manera, es por eso también me mantuve en silencio porque fue volver a repetir esa experiencia de cómo los niños hablaban de eso y yo sabía que eso no era así, bueno, es decir, por digamos, por la creencia, ¿no? Por mi información, vaya. Ujú. Mm, mm, Y yo sentía que era una cosa pues, fantasiosa, es decir, apostar a alguien que no existe, ¿no? Pero mm. bueno, pues, yo estaba en la misma línea creyendo también, por supuesto, en un Dios que no se ah, puede ver. Pero bueno, eso es ahorita lo voy a nada más a mencionar. Pero era muy me era tan bueno, algo que sí me dijeron es tienes que respetar esa creencia. Entonces, siempre en silencio, en todo lo que los niños decían, nunca dije, eso no es cierto. Ajá. Los reyes son tus padres. No, no, no. Qué bueno Pero que se quedó callado ahorita era, mientras hablábamos. era escuchar
era escuchar cómo había esta alegría, ¿no? Que bueno, en mi caso no fue de esa manera, sino tratar de insertarme en la alegría de mis amigos, ¿no? Es decir, Mm, pues sí salir a jugar con ellos después de que ya llegaron los Reyes, ¿no? Pero no compartía la experiencia de. Y siempre me preguntaban y bueno, yo decía, explicaba, o bien las maestras, fue todo un lío en la primaria. Cada año era lo mismo. Las maestras les insistían a mis padres, sobre todo a mi mamá, ¿no? Le decían, ay, no sea mala con él. ¿Por qué no le enseña que los reyes existen? Y nada más yo me le quedaba viendo. Y como, porque tenía que hacer todo el ritual, escribir la cartita, comprar el globito y salir con mis compañeros a lanzar el globito con la cartita. Y para mí era genial hacerlo, ¿no? Pero sí había esta separación afectiva, que bueno, pues ha tenido sus consecuencias, por supuesto, de decir, bueno, pues cada año tengo que dar cuenta de que no vaya en esa línea, ¿no? En esa creencia. Ujú. Y se imaginó Misa en algún momento de su vida infantil que llegaría el día como hoy, que incluso lo iba a explicar la radio. iba a tener que dar No, cuenta de ello. no, pero sí, es nuevamente la experiencia de estar escuchando la fascinación y yo estar escuchando. Así de, ay, estos siguen creyendo en los santos reyes. Pero es como finalmente, bueno, en las dos situaciones hay consecuencias, ¿no? Sí, Es claro. decir, lo que decía Néstor hace un momento lo puntualizaba como l- la creencia o la religión en su creencia, cada una en su creencia distinta, ¿no? En su dogma distinto, en fin, en su tradición, ¿no? Da una estructura, ¿no? Y un orden. O antes tenía ese peso, al menos mi experiencia siempre fue, la creencia es muy importante. Ujú. Y hace estructura, Ujú, bueno, ujú. no lo aprendí de esta manera, ¿no? Pero que sí estructuraba la forma en cómo me relacionaba digamos, vamos a decir así, con mi realidad, ¿no? Claro. Incluso en estos aspectos. Pero como les decía, hay consecuencias porque todavía hay esta experiencia, ahorita que lo escuchaba, de separación, ¿no? De Ujú, pérdida de una felicidad, sino que ujú. tenía que hacer el esfuerzo de insertarme con mis amiguitos, ¿no? De, bueno, pues a mí no me traen juguetes los reyes porque yo no creo en los reyes, pero vamos a jugar con los juguetes que yo ya tengo. Y ya O después sea, pero de ustedes ir, sí recibía juguetes en el a 6 o no? veces, a veces, Ah, pero ya. yo los iba a escoger. Ah, ok. Es decir, yo iba bueno, mi papá nos llevaba así a la comercial, ¿no? Necesito, o sea, comprar los juguetes a Aurrera, creo que era el que existía, o no se me acuerdo cuál era. Y elijan, ¿no? Ujú. Bueno, cuando había también la posibilidad, elijan, ¿no? Y ahí estábamos recorriendo los pasillos y ya elegíamos un juguete. Pero yo tuve la experiencia de elección, en lo que decía Germán, en la elección de lo que yo deseaba, ¿no? De lo que yo quería. Ujú. Más no la espera, que eso se me hace una construcción, bueno, ya en otra línea, es decir, muy linda, de estar esperando a ver si llega aquello que yo deseo, ¿no? A ver si se hace, ¿cómo se podemos decir? Se materializa, ¿no? Porque eso lo veían en mis amigos de toda la vida, ¿no? Mi amigo Luis que siempre recibía exactamente lo que pedía y la experiencia de felicidad en él, no, bueno, era este, de otro mundo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y lo genial en él es que lo compartía, es decir, siempre nos incluía a sus cercanos, les digo, es un amigo toda la vida, nos incluía sin ninguna restricción. Ujú. Porque él sabía que yo no creía, ¿no? Entonces era una relación entre familias muy cercana, pero definitivamente, pues bueno, para mí ahorita escuchando esto, pues, son dos distintas formas de estructurar una experiencia, con sus consecuencias, por supuesto, y con sus consecuencias también siendo hombres, ¿no? Es decir, creo que es algo que decía Néstor al inicio, es el lugar del hombre en las fiestas, ¿no? Que también ya más adelante lo podemos conversar de cómo ya en las fiestas navideñas también hay silencio por parte de los hombres, ¿no? Pero
sin lugar a dudas en los niños también, a la hora de salir con los juguetes, era también esta competencia de, bueno, sí hay, sí te trajeron exactamente lo que querías, o a ver quién tenía el juguete más actual, más grande, monstruoso, novedoso, con muchas luces, porque antes eran las luces, ¿no? O los monitos robotizados, y y enseñárselo a los otros, ¿no? Algo que recuerdo muy poco es, sí había una rivalidad, pero no era como muy marcada, ¿no? Sino nada más es, vamos a ver el juguete del otro, ¿no? Porque le compraron el último juguete de la moda, entonces hay que verlo, hay que tocarlo a ver si nos lo presta, pero al menos verlo. Ahí estábamos todos viendo quién era el que tenía más posibilidades económicas, ¿no? Que eso desde pequeño se ve. Y y era entrar en esa experiencia de juego con los otros, ¿no? Pero en mi caso sí, colegas, lo siento, todavía está la marca de de la Ahora, distancia. no sé si se dan cuenta que nuestro propio discurso está colada a una creencia, independientemente de la que cada quien ya pudo haber dado cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque si bien nuestro tema es la Navidad, como de alguna manera hemos pasado a los Reyes, eso es por culpa de Germán. No, bueno, pero no, más allá de eso, ¿a qué Sí. me refiero con que hay una creencia? Hemos pasado a los Reyes porque, bueno, por lo menos esa es mi impresión que me da, que para nosotros lo que es propio, lo que hemos hecho propio, de lo que nos hemos apropiado es más de los Reyes que de Santa Claus, por ejemplo, pensando en la Navidad, ¿no? En que sí, pues en los dos momentos hay regalos, y pues esta eh, posibilidad de que lleguen los Reyes o que llegue Santa Claus. Pero como cuando estamos hablando de los juguetes, estamos como en la línea de los Reyes Magos, ¿no? O de los regalos de los Reyes Magos. Y como ahí puedo pensar que lo que se pone en juego es justamente de lo que como mexicanos nos hemos apropiado. Quizás las nuevas generaciones son más de Santa Claus, ¿no? Y piensan en Santa Claus y todo esto. Pero bueno, yo en lo particular, mi vivencia, para mí, de regalos y juguetes y propiamente de esto que estamos hablando en este último momento, eran propiamente los reyes. Santa Claus era, o la Navidad era otra experiencia. Sí, me parece puntual lo que señala Einar, porque es cierto, nos hemos ido moviendo hacia, por momentos incluso a rememorar, hacer este recuerdo de la experiencia personal en nosotros, por el lado de la recepción o no de los juguetes, por lo que Misa nos dice. Es decir, sí, revivir de alguna manera esta experiencia subjetiva pues que en cada uno de nosotros y en la particularidad de cada uno, pues tiene esta fecha, tiene que representa estas fechas para nosotros. Y pensaba también con esto que decía Misa hace un momentito, de y que lo asociaba con lo que planteaban ayer la doctora Heiser y la doctora Lozano de los balazos, de recibir Los regalos, ¿no? Los las regalos. balas y los balazos, ajá. Lo asocié también ahorita con lo que usted decía de los niños. Digo que la verdad que qué genial del amigo que usted nos habla, de su amigo Luis de toda la vida, en esa disposición de para con los amigos, pues decir, órale, aquí están los juguetes, lo que quería y le iba muy bien y entonces hacía partícipe a los demás de esa experiencia, pero me hacía pensar cómo simultáneamente pues conocemos muchos casos en que no, o sea, vaya, y en que en los niños en términos de sus afectos es muy claro cómo podemos ser así de gustosos o de compartidos, como también está la mezquindad infantil que es de una crudeza digna de ser señalada, la crueldad también cuando se recibe la muestra de afecto, los niños que reciben la muestra de afecto del otro que nada más viene a presumir y demás, pues vemos esas descargas en la línea del odio y de la destrucción que luego queremos, al menos en lo que se dice en la cultura, queremos mitigar o justificar lo que desde el psicoanálisis nosotros sabemos que es propio de la dinámica afectiva, infantil además,
en cuanto a esta manifestación tan cruda y tan clara y directa además de sus afectos y sobre todo en circunstancias como las que venimos hablando. Es decir, en la circunstancia donde no se recibe lo deseado, donde el niño puede pasar por la experiencia afectiva claramente de no ser querido, de no cumplir con la expectativa que en la familia él cree que juega o que tiene y que simultáneamente con las loas y las alegrías que puede traer esta época, para muchos niños también es un momento de contrariedad, porque también estas fechas le develan al niño la disarmonía familiar, por ejemplo, los afectos que no corren por la línea amorosa, sino más bien por la separación, por los odios, por los desagrados, y que se vuelven también, pues, sin duda, marcas imborrables en la vida afectiva de muchas de las personas, de muchos seres humanos. Así es, me hizo recordar ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le llama? Una puesta de teatro que Ujú. se hacía cada año que se llamaban los cuentos antinavideños. Y justamente en los cuentos antinavideños, bueno, se hacía una convocatoria para, digamos, que escribieran cuentos y se seleccionaba a los mejores y después esos se montaban en monólogos y uno iba a ver, bueno, las puestas en escena, ¿no? Y en esto se representaba principalmente, con bueno, sí, en un humor muy pesado, muy negro, ¿no? Cómo las fiestas podían ser esto, ¿no? La develación de todo lo oculto, ¿no? Y Ujú, cada ujú. año era estar en presencia de eso que no se hablaba o que se sabía que ocurría en las familias todo el tiempo. Me refiero a justamente a eh, bueno, relaciones difíciles, todo lo que va en la línea mórbida en las relaciones familiares, ¿no? Y que pues al momento de reunir todo eso en una sola noche, ¿no? A toda la familia, quienes experimentaban todo ese peso o se daban cuenta o tenían que presenciar las peleas eran los niños, ¿no? Este, y estos cuentos antinavideños buscaban retratar que justamente, bueno, antinavideños en el sentido también de que no, lo que menos se privilegiaba era el amor o la celebración del nacimiento de Jesucristo y el significado que puede llegar a tener, ¿no? Representar para la humanidad. No, no, no. Era, como ahora también se hace chiste, ¿no? ¿Para quiénes van los terrenos? ¿No? Los terrenos de la abuela, ¿no? ¿Para quién es la herencia de la abuela? Ujú. Ujú. O que empezaban, digamos, los dimes y diretes entre los familiares, que pues ya alcoholizados se permitían decir eh, X cosa que no lo hacían durante todo el año, ¿no? Resolver problemas. Pero la crudeza de estos cuentos es, bueno, por supuesto, aliviada por el manejo del chiste en los monólogos, era justamente el sufrimiento, ¿no? Y era lo genial en esta puesta en escena porque era una vía de poder hablar de cosas muy crudas, verdaderas, ujú, a través del chiste, ¿no? Y creo que ya no se hacen, pero se presentaban en hoy no me acuerdo el foro en Coyoacán, es el foro, no, ¿Argüelles? no, un pequeño teatrito muy conocido por ahí por la calle de Madrid, creo que es, más, en fin, em, Sí, no me acuerdo sí, muy bien. sí, ya sé cuál. Este, Más recientemente quedó en manos de un grupo de mujeres, pues creo que son como un grupo feministas, de mujeres. Ay, bueno, pero ya me acordaré, en la calle de Madrid. por ahí estaba, y cada año era, pues ver los cuentos antinavideños, bueno, si es que se presentaban, y porque, bueno, nuevamente al punto creo que es parte de lo que de la tradición se ha perdido, la tradición judío-cristiana, ujú, y cómo se ha desplazado la importancia de la creencia en la vida de las personas, ¿no? Y aquí nuestro colega Néstor, que tiene la experiencia de la licenciatura, no sé si recordará que hay una asignatura, ¿no? Las religiones en la construcción de la subjetividad.
Sí, donde se ve justamente lo que hemos venido puntualizando, Weinar, me parece, Germán, cómo la creencia le da, o tiene su aporte, aporte es decir poco, ¿no? Pero cómo participa de la Estructura, usted lo dijo bien, exacto. estructura. Pues justamente fue en esto. Da una estructura y un orden, ¿no? Es decir, participa en la construcción de la subjetividad, ¿no? Y que esto, es decir, esta es una celebración mundial, ¿no? Ahora me llamó la atención algo, nada más que aquí sí quiero que me ayuden un poco porque no recuerdo bien, que algo que se mencionó en el programa de ayer de no poder decir Feliz Navidad. No sé si lo recuerdan, que hay una No, diferencia en Francia, ¿no? Con con la escuela de la hija de Adriana. no lo sé, de que para Ujú. respetar otras creencias, ¿no? Ajá, Sí, sí, sí. Y que sí, había sí, esta prohibición. lo que la doctora Lozano nos ponía al tanto es ya el cómo asumen este tipo de directrices en países como Francia, y el ejemplo era en la escuela de su hija, Es la del inclusión, cómo, Germán, es la inclusión de las exacto, diversidades sí, y lo y, pluricultural. y que todo esto, Einar, entra, y ayer lo dijo también la doctora Lozano, en lo políticamente correcto. Por Exacto. obedecer, por obediencia a lo políticamente correcto, entonces sí, ya prohibido el Feliz Navidad, porque, como lo dice ahorita Einar, hay que ser incluyentes, sí, y hay que incluir la diversidad. Entonces, como hay, pues, musulmanes, orientales, judíos, por supuesto también católicos, pero por la diversidad, entonces, quitar, digámoslo así, el gobierno que ya culturalmente tiene la celebración católica apostólica romana, entonces cancelar ya el Feliz Navidad para ser incluyentes de todas las otras manifestaciones religiosas. Y eso, bueno, eso me llamó la atención, no recordar exactamente cuál fue el punto, se me escapó ahorita, y pero gracias por recordármelo. Pero justamente, si no mal recuerdo, espero no equivocarme en esto, pero el Corán, en el Corán se habla de Jesucristo. O al menos también de lo que se habla es del respeto a los hijos es decir, a los judíos, a los hijos de Abraham. Entonces, estaría en contra totalmente de la religión o de la creencia del Islam prohibir justamente una manifestación de amor. Ujú. Porque se reconocen mutuamente los judío-cristianos, es decir, bueno, toda la tradición judía, que viene de ahí judío-cristianos, pero que reconocen el Islam, entonces ahí hay una contradicción, sino más bien es una cuestión, este, por supuesto, de políticamente correcto de la inclusión, pero que lo que eso hace es fracturar los principios de estas dos creencias, de estas dos tradiciones, ¿no? Que se reconocen mutuamente. En sus textos sagrados se reconocen mutuamente. Es decir, tanto desde el judaísmo se reconoce de dónde viene el Islam, como del Islam se reconoce de dónde viene la línea israelita, bueno, judía sobre todo. Ujú. Entonces, Pero lo además, política, es perdón, que, perdón, Misa, además de este reconocimiento que puede usted estar, que ahorita está señalando, justamente lo que ayer esclarecían muy bien la doctora Lozano y la doctora Heiser es justamente un reconocimiento en el orden de lo cotidiano. Es decir, cómo estas celebraciones, la celebración de la Navidad, justamente lleva a que, aunque sean de distintas religiones, pueden hacer un lazo, ¿no? Y pueden convivir y pueden disfrutarlo y pueden decir, sí, yo no tengo ningún problema con que se celebre, además a mí me trae esto, me despierta lo otro, es decir, hace lazo social y que la doctora Lozano señalaba muy bien cómo la creencia es un aspecto de simbolización, independientemente de que usted ahorita puede precisar muy bien que hay ahí además un reconocimiento, es decir, que ni siquiera se desconoce, ¿no? sí, ¿no? Y ya, bueno, es toda la tradición, cómo se pone en juego, ¿no? Ya en o cómo se atraviesa la política o lo políticamente correcto.
cómo se va degradando el lazo, pero degradando tomando como referencia la apuesta amorosa, ¿eh? No me refiero a otra cosa más que a eso. La apuesta amorosa en relación a la celebración. Ujú. Y pero sí, bueno, me quedé con ese punto de la emisión de ayer. Ujú. Y bueno, quería volverlo a traer a cuentas para aportar ese punto. Y pues no sé qué más, colegas, por dónde más continuar. Einar tiene su Ay, micrófono perdón, estoy hablando. apagado. Hace rato que usted hablaba de los cuentos antinavideños, me recordó justamente el cómo nació el cuento de Dickens, de un cuento de Navidad. No es propiamente un cuento antinavideño, pero me recordó cómo nace, ¿no? Bueno, según cuenta la leyenda, que los conocedores y los lectores de Dickens, pues dicen que él amaba la Navidad. Y la amaba porque, pues, tuvo un padre que de niños en Navidad hacía obras de teatro para niños. Y bueno, pues Dickens vivía toda esta felicidad. Y él de adulto, tanto amaba la Navidad que, pues que él mismo hacía actos de magia para niños. Bueno, la pregunta es cómo es que él va a escribir un cuento, su famoso cuento de Navidad, donde el principal personaje, pues es un viejo que odia la Navidad. Esa es la pregunta, ¿no? Y la explicación viene por el lado de que, bueno, él se entera que sale un comunicado en el 1800, en su época, en la época que él vivía, en Inglaterra, donde se sacaba a la luz el horror del trabajo infantil. Eso a él lo horroriza y como tenía una amplia experiencia en la política, él pensó en escribir un panfleto, ¿no? Para, pues para hablar sobre esto, ¿no? Para hablar de la injusticia sobre los niños. Pero justamente su amor a la Navidad, por lo menos eso es lo que se narra, que lo llevó es a decir, bueno, no voy a hacer un panfleto, le dice un amigo, no voy a hacer un panfleto, sino voy a hacer algo que va a tener 20 veces mayor fuerza. Y escribe el cuento, justamente porque sabía que, y eso por experiencia de él, por vivencia de él, que en estas fechas, en la fecha de Navidad, todos se pueden reunir justamente a contar cuentos. Y entonces él sabía que todos los niños se les iba a contar ese cuento. De hecho, se dice, ¿no? Que sale 5 días antes el cuento, 5 días antes de Navidad, y que, bueno, se vende inmediatamente. Y bueno, la historia, digamos, más o menos tiene que ver con cómo este viejo amargado, ¿no? Que odia la Navidad, al final de cuentas hace un giro esperanzador y ese es el mensaje, ¿no? Como siempre, y me pareció algo muy bello del cuento porque como la Navidad representa justamente la antesala o el espacio, la posibilidad de hacer un cierre esperanzador de un año. Es decir, y de que hay siempre esperanza de la vida, ¿no? Ante situaciones difíciles, lo que también ayer la doctora al final del programa decía, ¿no? Bueno, vamos a salir bien librados de esto. Es decir, cómo la Navidad también es ese espacio para hacer una ilusión, una esperanza, una creencia de que se pueden resolver las cosas de otra manera. Si me permiten, quiero, y lo voy a hacer, queridos colegas, compartirles comentarios de nuestro querido público Radio Escucha, que en este caso son comentarios de nuestra Radio Escucha Priscila Cerda, muy participativa en este momento con nosotros. Y nos cuenta lo siguiente: a mí me encantaba la espera de los Reyes, era genial. La intriga de poder verlos o de saber que iban a traer, entre algunos juguetes, unos dulces que para mí eran terribles. Pero era tanta mi emoción que me comía esas cosas con mucho gusto y luego las olvidaba. Ja, ja, ja. Hasta que una mañana recibí solo aquellos dulces
Y con mi emoción a medias, mi hermana me dijo, la muñeca que querías estaba muy cara. Y para mí eso fue sumirme en un túnel oscuro de realidad. Incluso me sentí un poco culpable de saber que mis padres, al final, gastaban en lo que yo creía era cosa de magia. Em, y luego nos comparte lo siguiente. Bueno, la hermana era malvada. Sí. Pero Eh, retomando lo de la intriga de descubrir a los reyes, yo quiero decirles rapidísimo, yo nunca vi a los reyes poner los juguetes. Para mí fue, ahora lo puedo decir, ¿no? Es fantástico, siempre igual esperé la noche, ¿no? De que ya duérmete, que uno se va a dormir, si no te duerme no te van a traer los reyes y todo eso, pero pues uno está siempre en eso de cacharlos, ¿no? De verlos cuando llegan. Nunca los vi llegar. Entonces, yo me enteré, digamos, por me pasaban los años de otras maneras, ¿no? Pero para mí eso fue genial, nunca los descubrí. ujú, Bueno, es que creo que esto que dice Einar, creer en los imposibles, ¿no? Es decir, o en los milagros, que tiene que ver con estas experiencias infantiles, ¿no? Esto que usted decía, lo asocié con esto, porque definitivamente volcar la creencia en, sí, no tanto en la religión, sino volcar la creencia en algo que se nos dice, que, es decir, ahí está la palabra en juego, pero que se nos dice que está actuando, ¿no? Sea un Dios, sea lo que sea, y que si nosotros ponemos nuestros afectos, digámoslo así, los transferimos hacia eso, que está actuando constantemente y apostamos por el amor, los milagros ocurren, ujú, ¿no? Podemos recibir eso, como lo puntualizaba Germán, que se materializa, sí en un juguete, pero la trascendencia es eso que yo puedo desear, se da. Se da si apuesto sí, al buen comportamiento, pero sobre todo si me mantengo en una línea ética en relación con mis afectos, ¿no? En eso pensaba también en relación a lo que nos decía Néstor, de cómo sí, la religión estructura o da un orden, pero también depende mucho de cómo se transmita el sentido del orden, ¿no? De cada una de las creencias, bueno, de cada una de las religiones, ¿no? Pero más allá del orden, es decir, ay, se me escapó. Les dije al inicio antes de entrar de la liturgia, pero no era la liturgia, del dogma. ajá. Más allá del dogma es lo que cada sujeto le va a, cómo se va a jugar cada persona, ¿no? En relación con eso que se espera, Y es que ¿no? además, sí, lo que no, lo que usted comenta es, en relación al comentario y al ejemplo, es justamente, pues también cómo hay una entrada a la ley, digamos, amorosamente, ¿no? También en la espera, en el saber que, pues bueno, también uno puede cacharlo, si está esa inquietud, ¿no? En el niño, pues uno espera y uno se duerme temprano y uno espera con ilusión, ¿no? No transgredir esa ley porque sabe, pues se los puede encontrar en una de esas, ¿no? Entonces, también en ese ordenamiento que yo les decía, en esa estructura está esa, cómo el Ujú. sujeto se puede ordenar, ¿no? Es decir, pues me tengo que esperar, me espero, ¿no? Entonces, digamos, eso es una ilusión, digamos, para poder, lo que usted comentaba, eso también, digamos, conservar ese anhelo amoroso, ¿no? Pero bueno, yo no recuerdo por qué había ligado lo que usted decía en cuanto al anhelo, pero sí es por esa línea. Ahorita a ver si lo puedo retomar. Ujú, Sí, pero es muy bello esto que dice una entrada amorosa a la ley, ¿no? Es decir, en este caso puede ser a este dogma, ¿no? Al que sea, bueno, en este caso podemos hablar de la tradición judío-cristiana, pero finalmente en su relación con me porto bien, me porto mal, pero más allá de eso es cómo los padres lo lograban transmitir, ¿no? Digamos, no es bueno, en estas otras formas tan duras que pueden ser ya, no te van a traer nada los reyes, Ah, ujú. Sí, en la la lógica, amenaza. sí, en la lógica de la amenaza del castigo y el premio, en un creer que la formación de los niños, tiene que ser de esa forma, así, comportamental y conductual. Exacto. No. Eh,
Les decía hace un momentito que había más que nos compartía nuestra querida radioescucha Priscila Cerda, y fue lo siguiente, dice, aprovechando la ocasión, me gustaría compartir la experiencia de un conocido mío. Él trabajaba en una tienda de juguetes con sus padres y en una mañana de Reyes descubrió para su sorpresa que uno de los juguetes que recibió tenía la etiqueta de su tienda, un pequeño descuido. Pero su inocencia tan bonita no le dejó caer en el mismo túnel que yo. Él pensó, wow, los Reyes fueron a comprar a nuestra tienda. Y ya concluye diciendo, Priscila, fue tan bonito escuchar eso. Está muy padre. Sí, qué hermoso, ¿no? Pasaron a la tienda. Los reyes pasaron a nuestra tienda. A nuestra tienda, sí, qué privilegio. Sí, sí. Es decir, no solo No me ustedes trajeron, sino no lo pueden superar, colegas. Iba a decir algo, Einar. ¿qué? ¿Qué no lo pueden superar? Sí, pues usted no tenía una tienda donde pasaran los Reyes Ah, Magos. no, pues no. Oigan, tenemos más comentarios de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Se trata de, espérenme un momentito, Carla VF. Y dice, jaja, yo pensé en los niños, generalmente los mayores, que al contrario, odian la Navidad y se la pasan destruyendo las ilusiones de otros niños que son más pequeños y creen aún en Santa y en los Reyes Magos. Oh, ya, este comentario me volvió a recordar justamente el punto por el cual había dicho que también puede ser una entrada amorosa, digamos, por lo que nos comentó al inicio del programa nuestro colega Germán en cuanto a la referencia del Grinch, ¿no? Que cenamos de ese ánimo. Y justamente en esa película y con el comentario de la novela de Dickens, estaba pensando justamente en cómo hay un reconocimiento, me parece que lo había comentado en algún otro programa, en cuanto que pues uno reconoce, digamos, algo venía de una falta, ¿no? Entonces, eso era justamente digamos, lo que para mí representaba el Grinch, o representó, digamos, cuando uno sigue esa película digamos, eh, pues temas en esa línea de un odio, ¿no? Hacia ciertas festividades o a ciertos temas, conceptos, etcétera. Es justamente un reconocimiento, ¿no? De un anhelo que uno no pudo alcanzar, ¿no? Entonces, pues, hay que destruirlo, ¿no? O hay que estar en contra de ello. Entonces, sí, este comentario justamente me recordaba lo de la película, porque, bueno, al inicio, pues sí, o sea, Grinch era también por su condición, digamos, física, más rechazado, pero en él había una ilusión, ¿no? Hasta de hecho había construido un regalo a una niña que le gustaba, y al final, bueno, pues esta situación de rechazo y de una ridiculización, pues lo lleva, ¿no? A desprenderse radicalmente de esa población, de esa gente, y a irse al fondo al fin del mundo, ¿no? Para rechazar completamente la Navidad, pero porque en el fondo, ¿no? También la película nos muestra que siempre hubo un anhelo y un gusto, digamos, por la Navidad, pero que, bueno, por circunstancias favorables, bueno, tomó la decisión de apartarse, pero justamente creo que estos ejemplos en lo cotidiano y que también se llevan a la cultura, pues nos muestran, ¿no? Que siempre creo que el amor como tema fundamental y central está ahí jugado en diferentes posiciones, ¿no? Y creo que estas fechas, este tema de la Navidad, con todo lo que hemos hablado, pues nos permiten dar cuenta pues de eso creo que también el doctor Germán lo dijo muy bien, la otra posibilidad de los niños en querer tener el regalo más caro para ir a humillar al otro niño, ¿no? Y decirle, mira, estas son las posibilidades que mis padres o los reyes, como lo manifiestan, pues tienen y yo tengo en relación al tuyo, ¿no? Entonces, son cuestiones, digamos, pues que el psicoanálisis nos puede brindar como posibilidad de dar cuenta, ¿no? De esas manifestaciones en la vida pues, erótica, en la vida anímica de los seres humanos, pero qué bueno que este comentario, digamos, te agradece por eso que me recordó No, tanto. y con lo que usted acaba de decir, Néstor, entonces podríamos decirle a los padres Grinch que con esa amargura quieren destruirle el anhelo de los niños, pues que no porque ellos hayan tenido una experiencia
en donde sí, reconociendo que había un anhelo, pero que ese anhelo por X circunstancias se desvió, se aplastó, se amargó, no están en el derecho de amargar el anhelo de los niños. Es decir, que no hagan del personaje de The Grinch algo a repetir, ¿no? Y que además tienen justificación, pues porque a ellos su anhelo se les apagó o se les truncó, se les pisoteó, y que entonces, pues desde ahí yo voy a cancelar y a pisotear el anhelo de mis hijos. No, no por ahí, ¿no? Exacto, Einer, porque por mucho que los padres Grinch, como usted los nombró, empujaran en ese sentido, jamás gobernarán la creencia de sus hijos. La construcción psíquica vía la creencia en los seres humanos es algo de uno por uno. Así los padres digan y digan y digan, jamás podrán gobernar lo que cada sujeto, lo que su hijo, lo que cada ser humano es capaz de crear vía su creencia. Pero que sí la pueden pisotear, Germán, porque justamente en la semana que terminó, escuchaba yo una mujer que pues ella no cree en Santa Claus, en los Reyes, tiene una chiquita, no sé, de 5 o 6 años máximo, y como la niña, ella me contaba cómo la niña le va demandando, le va haciendo un llamado, pues que ella quiere vivir la Navidad y Santa Claus y todo esto, es decir, está en eso, ¿no? Sea porque los referentes son los amiguitos en la escuela, todo eso, los maestros, qué sé yo, pero se lo demanda, y que pues la madre le ha dicho pues que eso no existe, ¿no? Para empezar, pues ahí ya se lo aplastó. Pero ella, en una aparente consideración con su hija, le dice, bueno, ¿quieres que juguemos al Santa Claus? Vamos a jugar. Y entonces, eso que parece, bueno, a mí lo que me despertó inmediatamente, nada más le dije, qué horror. ¿Por qué así? Porque en ese aparente de que ella la está pues considerando, claro, ya primero ya le dijo que no existe, ¿no? Pero la está considerando, incluyendo, casi casi vamos a decir, bueno, esa es tu creencia, órale. Es decir, pareciera ser que le está dando cabida, pero cuando ella dice, bueno, ¿quieres que juguemos a Santa Claus? Vamos a jugar, es decir, se burla de su hija, porque no hay una verdadera consideración, no hay un verdadero respeto de tú tienes el derecho de creer en lo que quieras. Yo puedo no creer, pero a eso me refería, no aplastar desde su amargura los anhelos de los niños. Yo puedo no creer en eso, pero si mi hijo viene con un anhelo, con una ilusión, con un sueño y con un deseo, yo no tengo por qué aplastárselo. A eso me refería. O sea, es decir, lo que usted dice es verdad, pero sí los pueden pisotear, Sí. los anhelos. Y después nos encontramos con las consecuencias, ¿no? Quitar, bueno, por decirlo de una manera, es que pueda volver a, iba a decir quitar todo lo que estorba para que el sujeto nuevamente pueda hablar, o cada persona pueda hablar de lo que, de esas ilusiones, ¿no? Esas ilusiones que lo mueven o que lo movieron en algún momento, hasta pueden ser experiencias infantiles y que son en X momento de su vida, volver a hablar de ellas son importantes, ¿no? Lo pueden incluso revivir, ¿no? Es decir, relanzar su vida y decir, entonces sí es posible eso, ¿no? Sí es posible eso que yo en un primer momento tanto deseaba y anhelaba, que yo había dado por perdido, ¿no? Que, bueno, lo pensaba también en la relación que tiene con que se pueda, en lo que decía usted, Germán, de que se pueda materializar en algún punto eso que se deseó. Sí, en la experiencia de un juguete, pero la podemos llevar más allá, ¿no? En una ilusión eh, ¿cómo podemos decir que vaya, en una ilusión de vivir una vida o vivir la vida de cada uno de forma, mm, vaya, de revivir esa ilusión y que la ilusión nos pueda reanimar, ¿no? Que nos empuje a vivir de otra manera. Y que bueno, cuando usted ¿No? decía de que que son pisoteados, o en algún momento de nuestras vidas pudimos haber sido pisoteados en ese sentido por los padres, ¿no? Es decir, las consecuencias pueden ser atroces, ¿no? O son atroces.
Pero al mismo tiempo usted nos da una esperanza, Misa, porque dice que las consecuencias aparecen, pero nos dice que se puede relanzar. Es decir, que el sujeto no está perdido en el sentido de que porque eso fue pisoteado, él, justamente desde lo fino que señalaba Germán, ¿no? De que aunque el anhelo, la ilusión se pisotee, el deseo está vivo, entonces puedo yo relanzar en otro momento y encontrar de que esa ilusión es posible. Pero en ese sentido da una esperanza, ¿no? Es posible relanzar, aunque mi anhelo haya sido pisoteado, yo, justamente desde que mi deseo es mío, puedo volver a relanzar. Claro, y creo que algo bellísimo es cuando un sujeto está en posibilidad de relanzar ese anhelo para un otro, ¿no? Es decir, bueno, yo crecí en estas circunstancias, en mí no estuvo, ¿no? En mí faltó esa posibilidad, digamos, de que alguien me acompañara, que no pisoteara un anhelo, ¿no? Una ilusión, pero pues igual los padres, ¿no? Tienen la posibilidad de no repetirse, ¿no? En ese aplastamiento, sino, bueno, yo no lo tuve, bueno, a ti te lo doy, ¿no? Entonces, digamos, esas posibilidades también son muy bellas cuando pues, un sujeto, ¿no? También decide no estar a merced justamente de sus vivencias, pues de su contexto, de su infancia, básicamente. Entonces, pues sí, es bello cuando uno puede dar cuenta de que esas también son las posibilidades, pero creo que también no sin que no siempre es de esa manera. Hay sucesos que acontecen en lo inesperado y que pueden llevar a un sujeto a girar, ¿no? De esa manera, pero también creo que un acompañamiento analítico, abrir un espacio de escucha, pues esa es la que podría permitir, ¿no? Esa transformación, ese cambio, como lo dice muy bien Nisa y lo hemos pues abordado durante todo este año, ¿no? Creo que en los programas ha sido ese repetir constantemente para los radioescuchas, para uno mismo, para todos, abrir un espacio de análisis para que esa posibilidad pueda ser construida, ¿no? Dándole cabida pues a eso que ha hecho falta, a ese vacío, ¿no? Entonces sí, nuevamente yo sí me gustaría, antes de que terminemos el programa, pues volver a lanzar, ¿no? Esa posibilidad para todos los radioescuchas y para nosotros, sobre todo pues los que somos parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ujú. Pues, colegas, estamos acercándonos al término de la emisión del día de hoy. No sin antes dar lectura a últimos comentarios que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Bueno, uno de ellos es de nuestra colega del Centro de Investigación, Mayra González, y que en este mensaje le pediré a usted, Misa, si me ayuda a continuar leyendo, o sea, empezaré, porque me quedo en un punto donde dice ver más y yo ya no lo pude ver acá. Comienza diciéndonos Mayra. Qué linda forma de cerrar el año con palabra de hombre. Me hicieron revivir esos momentos de ilusión infantil. Saludos. Ah, es que yo creí que iba a decir algo más porque dice saludo y decía ver más, entonces dije, chin, no me llegó completo. Lo hubiera dejado así para que justamente a propósito de la espera se alargara. Exactamente. Y el último comentario nos llegó por parte de Maris Casta y dice, buenas tardes, un placer escucharles. Saludos al psicólogo Einar, paisano y compañero de universidad. En casa aún llegan los Reyes Magos y es un placer inmenso observar la cara de mis hijas al ver el regalo en el árbol. 22 y 19 años. Em, eh, Saludos también. esperen, llegó un comentario de nuestra querida radioescucha Yesenia García. Nos dice lo siguiente. Dice, es increíble la crueldad de algunos padres. Una chica en análisis menciona que los reyes a veces le traían dulces. Ella cada año hacía su carta. Un año recibió una carta de los reyes que le decía que a ella no le traerían juguetes porque era una niña mala y nadie la quería. Ella vivía con su madre. Por supuesto que ese evento y muchos otros la destrozaron. Sí, qué Y horror. Pues ahí la crueldad en crudo, ¿no?
Ujú. Totalmente. Y el ultimito mensaje, pues, a través de YouTube, dice La Terrible Mancha. Llegó una religiosa y nos confirmó la no existencia diciéndonos que eran nuestros padres los que nos daban los regalos. Sí, termina diciendo ahorita, justo ahorita dice, en mi caso me cortó la ilusión. Mm. Aunque bueno, yo conozco gente muy creativa que también toma esos comentarios y dice, bueno, sí, me los trajeron, pero, o sea, yo nada más los recibí, pero ellos sí me los dejaron, ¿no? Entonces también los padres creo que ahí nunca pueden estar a merced también de ese tipo de manifestaciones y de comentarios, pues en esa línea de la crueldad, ¿no? Entonces, pues no permitir. Pero de que está manifiesta sí, ese anhelo de destruirle al otro su felicidad, pues eso creo que siempre ha estado, ¿no? Inclusive en el mismo regalo también otra posibilidad es que yo sí también vi en algunos de mis amigos es, te voy a regalar esto porque no te puedo dar mi tiempo, mi cariño, mi amor. Entonces muchos padres también en el regalo pues desplazan, ¿no? O Ujú. creen que en eso van a cubrir, ¿no? Es lo que para el niño es más significativo que ellos siempre lo viven de esa manera, ¿no? No prefiero el regalo, prefiero tu tiempo, tu compañía, pero bueno, esas son también las otras posibilidades de, de la vivencia, ¿no? En estas fechas que son, pues, están llenas de afectos, pero bueno, unos encubiertos, otros más pues, transparentes, pero bueno, es con las que nos la tenemos que ver y pues muchísimo ánimo, creo que eso también no nos deja merced de ello y pues a continuar pues con este espacio, ya el término, porque ya vemos por aquí a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Así es, así es. Entonces, pues querido público, está la convocatoria ya tradicional de que nos reunamos el día de mañana en esta cita que tenemos al mediodía en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y claro, me parece, por la conversación de esta semana y por las fechas, retomar lo que ayer la doctora Heiser nos decía en cuanto a hacer, pues, un llamado en estos días, en este tiempo, tiempo de reconciliación, amor y esperanza. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.